Compañeros, muy buenas tardes. Me da mucho gusto saludarlos nuevamente en esta ocasión con motivo de la clase mediante la cual vamos a concluir al 100% nuestro curso de Teoría General del Proceso. En esta ocasión, además del tema que nos toca desarrollar, que se refiere a la ineficacia de los actos jurídicos, particularmente la inexistencia, nulidad absoluta y nulidad relativa, vamos nosotros a hacer un pequeño resumen de lo que vimos en el curso y también a las recomendaciones finales para la situación de su evaluación, su entrega de calificaciones en preactas y la captura de sus resultados en las actas en el momento que nos indiquen nuestras autoridades escolares. Miren, primero nosotros en nuestro curso hemos visto los diversos actos procesales como la postulación, los actos procesales de prueba, los actos procesales de conclusión, los actos procesales de impugnación, los actos procesales de ejecución. Y hoy nos toca a nosotros ver cuándo estos actos sí adolecen de los requisitos de jurisdicción, competencia, capacidad o de forma, lugar y tiempo, pueden dar lugar a que los mismos o sean inexistentes o tengan una nulidad absoluta o tengan una nulidad relativa. ¿Qué significa esto? Que cuando un acto es realizado por un sujeto procesal que tiene jurisdicción y competencia y las partes en el mismo tienen capacidad, el acto se lleva a cabo de acuerdo a los requisitos de ley, en forma, lugar y tiempo, pues el acto procesal es un acto válido. Tiene eficacia jurídica, significa que produce efectos legales. Pero las ocasiones en que alguno de estos requisitos falta, puede dar lugar a la ineficacia de ese acto en distintos grados. Esta ineficacia puede presentarse en tres niveles básicos. El primero es la inexistencia, el segundo es la nulidad absoluta y el tercero es la nulidad relativa. Para explicar los mismos, vamos a agregar también un concepto más, que es la convalidación. La convalidación significa que cuando uno de estos requisitos falta, en algunos casos es posible convalidarlo, o sea, aceptarlo, pero no en todos. Vamos a ver en cuáles. Y precisamente el procesalista argentino Couture, para explicar estos grados, los relaciona precisamente con el término de la convalidación, para explicar cuándo un acto es posible de ser convalidado y también cuando este acto tiene que ser invalidado. O sea, invalidado es que sobre el mismo se declare su ineficacia jurídica o su nulidad. Bueno, vamos a empezar nosotros a ver el primer grado de ineficacia, que es el mayor, que es el grado de inexistencia. La inexistencia de un acto jurídico significa que es realizado por alguien que no tiene jurisdicción, no tiene facultad
como por ejemplo una sentencia dictada por quien no es un juez. En este caso, el acto no existe para el derecho. El acto no produce efectos jurídicos. No es necesario que el acto se anule, que promovamos un juicio de nulidad del acto. Tampoco el acto se puede convalidar, o sea, las personas involucradas en el mismo, los sujetos, las partes, aunque lo aceptaren, no por esto lo convalidan. El ejemplo que nosotros damos quiere decir que una persona que no es juez emite una sentencia y la sentencia, no obstante que pues tienen conocimiento las personas, ni siquiera tienen necesidad de solicitar la declaración de inexistencia, porque el acto no ha nacido a la vida jurídica. Este acto carece de los elementos esenciales que dan vida jurídica a un acto procesal. Ha sido realizado por una persona que no es juez, no tiene jurisdicción, no tiene competencia, entonces no es necesario que sobre un acto inexistente se promueva algún procedimiento. El acto no ha nacido a la vida jurídica. Vamos a poner nosotros un ejemplo muy sencillo. Si ustedes van a una feria y en esa feria, pues vamos a pensar que ya se acabó la pandemia y que hay la posibilidad de la convivencia social como anteriormente se hacía o como estábamos acostumbrados, y que una de las atracciones de esa feria sea pues que a las parejas que ven por ahí las invitan y los casan, y los casa una persona que no es juez del registro del Estado Civil de las personas. Ellos a lo mejor obtienen un documento o les dan unos anillos o les dan algún obsequio de la feria donde dice que ahí se casaron. Ese acto no existe para la vida jurídica. A lo mejor es un acto entretenido, agradable, que pues corresponde a la convivencia social, pero fue realizado por quien no es la autoridad investida, la autoridad competente. Solo sería válido un matrimonio celebrado ante el juez del registro del Estado Civil de las personas, no ante una persona que pues le dieron ese papel en la feria, que los casó, y aunque pues a lo mejor el objeto de esto, además de divertirse, sea obtener algún recurso, pero ese acto es inexistente. Así es que no se preocupen, si los casan en la feria no van a tener que promover su divorcio o promover la nulidad del matrimonio. El acto no ha nacido a la vida jurídica, el acto carece de las formalidades y de los elementos esenciales que dan vida jurídica a un acto. Entonces, el grado más fuerte o más alto de un acto ineficaz es la inexistencia. Y repetimos, de acuerdo a la fórmula de Couture, el acto inexistente no se necesita invalidar, es inválido, y tampoco se puede convalidar. Aunque las partes lo pudiesen aceptar, no nace a la vida jurídica. Entonces, el acto jurídico inexistente no se tiene que invalidar y tampoco se puede convalidar. El segundo grado de ineficacia de un acto procesal es la nulidad absoluta. En el caso de la nulidad absoluta, fíjense bien, el acto existe jurídicamente, pero no se puede convalidar. O sea, aunque las partes lo aceptaren, no puede ser un acto eficaz. ¿Cuál es el ejemplo de un acto jurídico que tiene nulidad absoluta? Pues lo actuado por un juez incompetente es nulo. Acuérdense ustedes que es
la competencia uno de los presupuestos procesales. Entonces, si hay un juicio que se lleva a cabo ante un juez que es incompetente, el acto jurídico existe. En ese caso, el acto jurídico se tiene que anular, tiene que promoverse la declaración de nulidad de ese acto jurídico, tiene que promoverse la declaración de ineficacia del acto jurídico. O sea, es un acto jurídico anulable. Y si las partes quisieran aceptarlo, tampoco pueden hacerlo. El acto se tiene que declarar nulo, pero aun si las partes lo aceptan, el acto jurídico no puede producir consecuencias jurídicas. Entonces, de acuerdo a la fórmula de Couture, cuando un acto jurídico tiene nulidad absoluta, se debe declarar porque el acto existe, pero no se puede convalidar. El tercer grado de ineficacia de los actos jurídicos es la nulidad relativa. Este es fácil de entender también, porque de acuerdo a la fórmula de Couture, el acto jurídico que tiene falta de uno de los requisitos, el acto jurídico existe y se puede anular, pero en este caso también se puede convalidar. O sea, el acto jurídico que tiene una nulidad relativa, si es aceptado por las partes, sí produce consecuencias jurídicas. Como cuál, por ejemplo, una notificación que nos hagan mal, a excepción del emplazamiento, porque en el emplazamiento hay un principio legal que establece que no, pues, no se puede convalidar si hay una aceptación tácita. Ahorita les voy a explicar eso, pero alguna otra notificación que nosotros no hagamos valer su ineficacia en la actuación posterior, al aceptarla nosotros sin hacer valer su ineficacia a través del medio que la ley establezca, entonces la estamos aceptando tácitamente, la estamos convalidando. Con mayor razón si nosotros expresamente nos hacemos sabedores de la misma y seguimos adelante. Es importante que les explique lo del emplazamiento. Miren, vamos a pensar que el emplazamiento no se lleva a cabo en la forma que la ley establece. El diligenciario cometió, no obstante que es el funcionario indicado, cometió alguna falta en las formalidades que la misma ley marca para llevarlo a cabo. Si la parte que resulta afectada pues se hace sabedor del juicio y acepta contestar la demanda, entonces la parte que se hace sabedor en el juicio pues ha aceptado convalidar el acto que pudiera tener una nulidad relativa. Ahora vamos a pensar lo siguiente, que se lleva a cabo el emplazamiento, pero la parte que es afectada no contesta la demanda, que el juicio sigue su curso, o sea, sigue las actuaciones posteriores, el tiempo que se da para contestar la demanda se le tiene por contestado negativamente, no ofrece en consecuencia pruebas porque no presentó su contestación de demanda, se le pasa a la audiencia de desahogo de pruebas, de alegatos, y de repente la persona pues se entera, aunque no fuese la actuación subsecuente, él puede hacer en ese momento valer la nulidad. A lo mejor antes de que se dicte la sentencia hace valer la nulidad. Y aún dictándose la sentencia, si demuestra que no fue oído ni vencido en juicio porque hubo un emplazamiento defectuoso, pues no obstante que se haya dictado la sentencia, que la sentencia se haya declarado ejecutoriada, pues él va a hacer valer su nulidad aún por los medios ordinarios o a través de el juicio de amparo y
no estaría convalidando el acto. Entonces, fíjense bien, si la parte afectada se hace sabedor y acepta el emplazamiento como se llevó a cabo, la parte afectada convalida el acto. Pero si no se hace sabedor, aunque haya actuaciones jurídicas subsecuentes, en el momento que él se entere, puede hacer valer el medio de impugnación que la ley le concede para que ese acto procesal pues se declare nulo. O sea, en este caso sería solo el emplazamiento. Se regresarían las cosas a practicar correctamente el emplazamiento y el juicio continuaría su curso de manera normal. Entonces, fíjense bien, en el caso de una nulidad relativa, se da porque falta alguno de los requisitos, ¿verdad? Pero el acto procesal es un acto inexistente. Ese acto procesal, si las partes lo aceptan expresamente o tácitamente, en el caso de que en la actuación subsecuente no interpongan el recurso, salvo, como explicamos, en el caso del emplazamiento, pues el acto procesal se convalida y el proceso sería totalmente válido. Salvo que nosotros, ¿verdad?, en el acto procesal subsecuente, pues impugnemos la falta de ese requisito de forma, de lugar, de tiempo, de competencia, de lo que se trate, y nosotros hagamos valer la nulidad relativa del mismo. O sea, tiene que ser declarada la nulidad relativa del mismo. Ahora miren, para entender bien nosotros estos niveles de invalidez o ineficacia de los actos procesales, la inexistencia, la nulidad absoluta y la nulidad relativa, es necesario que los asociemos con los llamados principios que rigen la ineficacia de los actos procesales. Estos principios pues nos dan a entender o nos van a permitir entender con mayor claridad los grados de ineficacia de los actos procesales, pero también qué es lo que haríamos nosotros ante los distintos grados de ineficacia de los actos procesales. Miren, el primer principio es el de especificidad. Este principio significa que tiene que haber una ley específica que determine el grado de ineficacia del acto procesal. Por ejemplo, en el caso de la competencia, en nuestro Código de Procedimientos Civiles hay una disposición que claramente lo establece y de la misma manera en los códigos procesales civiles de los distintos estados dicen lo actuado por juez incompetente es nulo. O sea, hay una disposición específica que establece el grado de ineficacia del acto procesal. El segundo principio es el principio de trascendencia. Para que un acto procesal no tenga eficacia, tiene que ser un acto trascendente. Trascendente en este caso significa que afecte un derecho esencial de las partes, como cuál, por ejemplo, como el derecho de audiencia. O sea, por eso pusimos el ejemplo del emplazamiento. Si nosotros no somos emplazados correctamente, pues no nos enteramos del juicio. Si no nos enteramos del juicio, pues no podemos ser oídos, no podemos presentar pruebas, no podemos alegar. O sea, somos vencidos sin habernos dado el derecho a participar en el juicio. Entonces, como se afecta este derecho fundamental de audiencia, pues podemos nosotros promover la ineficacia del acto procesal. Otro principio más relativo a la ineficacia de los actos jurídicos es el principio de protección. ¿Este principio qué significa? Pues que solo puede hacerse valer
en este caso serían la nulidad del acto o la nulidad relativa del acto por la parte que no dio lugar al mismo, o sea, por la parte que no es el responsable. Aquí estamos hablando de partes, ¿eh? ¿Por qué les digo esto? Porque recuerden ustedes que el juez, si aprecia pues que una de las partes no fue emplazado, pues como es un presupuesto procesal y como tal, pues tiene que existir desde que se constituye el juicio hasta que se concluye y se ejecuta, entonces el juez mismo puede determinar pues que el acto es nulo, ¿verdad? O cuando ya va a dictar la sentencia, lo primero que hace el juez es que oficiosamente revisa los presupuestos procesales, o el tribunal de alzada lo primero que revisa son los presupuestos procesales. Entonces, si ve que falta personalidad, competencia, legitimidad, capacidad, pues entonces el juez puede determinar la nulidad de los mismos en los grados que corresponda, y ahí no sería a petición de parte, sino oficiosamente porque la misma ley lo establece. O sea, tiene que ver con el principio de especificidad, o sea, la ley está estableciendo en qué casos y condiciones lo va a hacer el juez, pero normalmente o correctamente se tiene que invocar por la parte afectada, no por aquel que provocó esa nulidad relativa o absoluta. Ahora, el último es el principio de convalidación. Miren, este principio de convalidación precisamente se refiere a lo que platicamos inicialmente. Si el acto procesal no se impugna en la actuación subsecuente, entonces se tiene como aceptado o convalidado tácitamente el mismo, a excepción del emplazamiento, ¿verdad? De acuerdo a la forma que ya les platiqué. Pero ¿por qué en el caso del emplazamiento? Porque hay una disposición legal que es específica para él. Entonces, nosotros siempre debemos estar muy atentos cuando haya un acto procesal donde nosotros veamos que pues falta la jurisdicción o competencia o la capacidad o los requisitos de forma, de lugar y tiempo del mismo para saber si es un acto inexistente, pues ni nos preocupemos porque no es necesario anularlo ni se puede convalidar. Pero si el grado de ineficacia es la nulidad absoluta, el acto existe, entonces tenemos nosotros que promover su anulación y no pudiéramos nosotros convalidarlo, o sea, no puede ser aceptado por las partes y en consecuencia producir efectos jurídicos. Y si estamos en presencia nosotros de un acto que en su grado de ineficacia corresponde a la nulidad relativa, pues recordar que si estamos interesados, tenemos que hacer valer la ineficacia del mismo acto o la nulidad relativa del mismo acto. Pudiéramos, si queremos, convalidarlo y estamos obligados, de acuerdo a los principios, a hacerlo a excepción del emplazamiento en el acto jurídico posterior, porque si no lo hacemos, pues estaremos aceptando tácitamente el acto jurídico. Ahora miren, con esto de la ineficacia de los actos jurídicos y los grados de la misma, pues nosotros concluimos nuestro programa al 100%. Si nosotros hacemos un pequeño pues, repaso de los principales puntos que vimos en nuestro programa, pues lo tenemos que hacer desde la primera clase, simplemente recordando que la teoría general del proceso es la parte de la ciencia del derecho que se encarga del estudio de los conceptos, principios e instituciones que son comunes a las distintas ramas del derecho procesal. ¿Qué significa esto? Miren, que nosotros a lo largo de nuestro curso analizamos los elementos que nos permitan entender de manera más fácil
los distintos derechos procesales, como cuáles, básicamente, acuérdense ustedes, de la acción, jurisdicción y proceso. Para entrar en el estudio de los mismos, recuerden ustedes que nosotros vimos lo que es el litigio y las formas de resolverlo, autocompositivas y formas heterocompositivas. Acuérdense ustedes que vimos nosotros la acción, los distintos tipos de acción, las formas de ejercer la acción, las personas facultadas para el ejercicio de la acción. Vimos de la misma manera, porque a veces llevamos a los actores, pero otras tantas llevamos a los demandados, vimos lo que corresponde a las excepciones. ¿Qué son las excepciones? ¿Cuáles son las excepciones? ¿Cuáles son las reglas para el ejercicio de las excepciones? Vimos nosotros el concepto de jurisdicción y vimos las diferencias entre jurisdicción y competencia. Vimos nosotros el concepto de proceso y pues las coincidencias con el término juicio y las diferencias con el término procedimiento. Y pues por accesión, como ya habíamos visto el término litigio, pues saben ustedes cuáles son las diferencias entre los conceptos litigio, proceso, procedimiento y juicio. Bueno, ¿qué otra cosa vimos nosotros acá también? Pues vimos nosotros los presupuestos procesales, como hace un momentito también lo recordamos brevemente, ¿verdad? La competencia, la personalidad, la legitimación, etcétera. Entonces, acuérdense que son requisitos que se tienen que observar desde que se constituye, durante el desarrollo y aun cuando se ejecuta un juicio. Posteriormente nosotros vimos las fases procesales, de postulación, como viene a ser la demanda y la contestación de la demanda, sus requisitos de forma y fondo de cada una de ellas. Vimos algunos ejemplos. Vimos también a continuación pues la fase probatoria y normalmente, ¿verdad? Como es la materia procesal más formalista, nuestros ejemplos estuvieron centrados en el campo del derecho procesal civil y recordemos que hoy con la demanda y con la contestación pues también se acompañan las pruebas, pero de las pruebas vimos sus momentos procesales, el ofrecimiento, la admisión y el desahogo de las pruebas, y vimos también un cuarto momento que es el de la valoración de las pruebas, de manera que ustedes pues tienen ya la idea en cada una de las ramas del derecho cómo se ofrecen las pruebas, cómo se admiten las pruebas, cómo se desahogan las pruebas, y ustedes al saber las reglas de valoración de la prueba, los sistemas, ¿verdad? El legal o tasada y el de la sana crítica, pues ya saben qué pruebas escoger, y vimos también algunos ejemplos del valor jurídico de las pruebas para pues tener más elementos en el momento que vayamos a intentar un juicio como actores o lo vayamos a contestar como demandados, de saber qué pruebas ofrecer. Vimos también los medios de prueba, vimos lo que era la declaración de partes, de hechos propios o ajenos, anteriormente llamada confesional, la prueba testimonial, la inspección judicial, el dictamen pericial, la prueba documental pública y privada y finalmente la prueba presuncional. Y bueno, a lo mejor en el orden lógico de las fases procesales, pues hasta que recibimos una sentencia en contra, pues vamos a interponer un recurso, pero recuerden que durante la dilación procesal nosotros podemos defendernos. Entonces vimos nosotros las formas de impugnar. Acuérdense que hay formas horizontales y verticales. Las horizontales están a cargo del mismo juez. En materia procesal tenemos el recurso de reclamación, pero en algunas otras ramas del derecho tienen la revocación.
y verticales, o sea, que conoce el superior inmediato, pues tenemos nosotros hoy en materia procesal civil la apelación, en materia mercantil tienen la casación, en algunas otras ramas del derecho tienen la revisión forzosa, revisión extraordinaria, etcétera. O sea, que conoce el superior, pero de los medios de impugnación, pues algo muy importante que no deben ustedes perder de vista, pues es la expresión de los agravios. Vimos nosotros lo que es el hecho infractor, las disposiciones legales violadas y el concepto de las disposiciones legales violadas, y vimos que, bueno, nosotros podemos impugnar las resoluciones judiciales a través de los recursos, pero también lo podemos hacer a través de nuestro juicio de garantías y platicamos de que, o sea, brevemente, ¿verdad? Porque ustedes lo van a ver de manera muy detallada cuando lleven amparo, pues vimos aquí el amparo indirecto, el amparo directo y los conceptos relacionados con los mismos. Vimos lo que es el tercero perjudicado, las autoridades responsables, y algunos otros conceptos relativos a la interposición de nuestras demandas y también de los términos y de las autoridades que conocen. Posteriormente pasamos nosotros a algo muy importante que les comenté y que se los reitero siempre, que pues nuestros clientes buscan nuestra intervención para obtener una resolución favorable, pero además para que tengan la materialización de lo que piden. Entonces, que esta materialización de lo que piden, pues se lleva a cabo a través del procedimiento de ejecución. Y en esta parte del procedimiento de ejecución, pues nos tardamos un poquito, ¿verdad? Porque vimos nosotros lo que corresponde a la planilla de liquidación, vimos nosotros lo que corresponde al secuestro judicial o embargo, y pues cómo se lleva a cabo este secuestro judicial o embargo, porque forma parte del poder coactivo del Estado y de qué dispone para obligar a su cumplimiento de las medidas de apremio, del procedimiento en vía de apremio. Y pues ya que tenemos el embargo y vimos distintos tipos de embargo, ¿verdad? Básicamente nos orientamos hacia embargos de bienes muebles o inmuebles, pero recuerden que si platicamos sobre otros tipos de embargo que son pensiones, cuando se nombra un depositario interventor con cargo a la caja, sueldos, pero nos enfocamos nosotros hacia los bienes muebles e inmuebles, pues cuando ya los tenemos embargados, pues cómo vamos a obtener una cantidad líquida o cómo se va a traducir esto en dinero a través del procedimiento de remate.